Saludos a todos en este nuevo video. Eh, Estoy muy feliz de poder volver a realizar un nuevo video con ustedes después de una semana y media. Eh, Sin duda me siento mucho mejor, gracias a todos los que me han escrito de manera privada y en sus comentarios allá abajo. Eh, sus deseos. Estoy muy agradecido, me siento muy bien. Y nada, volvemos con mucha información. Información muy interesante, tanto en Irak como en Siria. Y como ya es costumbre en esta serie de videos, vamos a comenzar con una noticia internacional. Y en este caso va a ser de Irak, así que no nos vamos a ir muy lejos, así que nos quedamos por aquí. Y después vamos a analizar el mapa de lo que estaba ocurriendo en Siria. Antes de eso, quiero pedirles a todos que quiero que me dejen sus comentarios abajo de dónde me están viendo. Me interesa mucho esta dinámica de poder saber de dónde me están viendo. Me parece que me da una idea del tipo de temas y contexto de los cuales puedo discutir. No creo que realmente vaya a hablar sobre Cataluña, creo que los tengo ya hastiados con Cataluña. De hecho, voy a dejar también abajo la última columna que he publicado con respecto a Cataluña, y de hecho hoy sale otra columna más que he publicado sobre Cataluña también en Diario Judío en México. Y nada, vamos a comenzar. Primero, como ustedes saben, hace aproximadamente un mes atrás, la región del Kurdistán iraquí realizó un referéndum, el cual fue declarado inconstitucional por el Parlamento de Bagdad. También fue rechazado de manera cabal y enérgicamente por parte de Irán y también de Turquía. Y este referéndum fue realizado en tanto en las tres provincias de lo que, ¿verdad? De lo que hoy conocemos como el Kurdistán iraquí, pero también en las otras cuatro provincias que había ocupado los peshmergas, ¿verdad? Durante la guerra civil siria, en la cual, iraquí, disculpen, en la cual, ¿verdad? Expulsaron a Daesh y decidieron mantener esos territorios. Dentro de esos territorios conquistados estaba Kirkuk. Y para los que no lo sepan, para los kurdos, Kirkuk es básicamente como la Jerusalén de los kurdos. No vamos a hablar de historia, pero es básicamente eso de manera sencilla. Ahora, ¿qué ha ocurrido en las pasadas 2 semanas? Han habido varios, si no decenas de enfrentamientos con equipos de artillería y enfrentamientos bastante acalorados entre las fuerzas del ejército iraquí, milicias chiíes y también los peshmergas. ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Qué ocurrió? Y básicamente, número uno, los peshmergas se fueron de Kirkuk o de buena parte, diría un 25, un 30 y quizás hasta un 40%, basado en lo que he podido evaluar en un mapa que estuve analizando, de lo que es básicamente los territorios que ocupó o que ocuparon los peshmergas. Ahora, llegado a este punto que ha estado ocurriendo, desde mi punto de vista, yo creo que los peshmergas se van a retirar a sus fronteras originales. Ahora, eh, de ahí a decir que el ejército iraquí va, o las milicias chiíes, las cuales han sido entrenadas en Irán y tienen un muy buen entrenamiento, ya que también se han entrenado en el Líbano con Hezbollah y tienen muy buen entrenamiento y en estos combates han tenido unas victorias muy efectivas. No vamos a discutirlas, pero en general esto es lo más que le puedo generalizar sobre todo esta situación. Pero llegado a este punto, yo no creo que el ejército iraquí se atreva a cruzar o entrar a lo que es el Kurdistán iraquí para reinstaurar el orden, ¿verdad? Pues restaurar el orden, o no quiero sonar con la retórica que tiene el señor Rajoy en España, pero básicamente no creo que haga eso, primero porque es inconstitucional y segundo que viola el Estatuto de Autonomía del Kurdistán iraquí. Llegado a este punto, ¿qué va a ocurrir en el Kurdistán iraquí? ¿Se va a independizar de Turquía, sí o no? Hubo un mandato, con más del 60% de participación, más del 90% de los electores que participaron eligieron la independencia como su ruta de vía política de futuro, pero ha ocurrido algo muy interesante. No sé si ustedes lo sabían, pero los kurdos en Irak están divididos entre dos bandos, principalmente unos, ¿verdad? En un bando lo que se conoce como la Unión Patriótica, y están los otros que son los del Partido del Kurdistán, eh, que básicamente es el partido de la familia Barzani. Los Barzani son básicamente una familia perteneciente a una tribu dentro del Kurdistán iraquí muy poderosa, y los cuales han controlado esta región por los pasados más de 40 años. Desde que el papá del ahora
¿verdad? Ex presidente del Kurdistán iraquí murió en Europa, pues básicamente el hijo regresó al país, ¿verdad? Para poder retomar las riendas de la institución política que su papá había creado, pero también para liderar al Kurdistán iraquí, algo que ha hecho hasta hace aproximadamente ahora 3 días. El señor Barzani ha renunciado a la presidencia del Kurdistán iraquí y esto deja sin duda un sabor a boca bastante no bueno para los independentistas y no bueno para los kurdos iraquíes. Primero que nada se ha dado desde mi punto de vista porque la Unión Patriótica rápido que vio que las milicias chiíes y el ejército iraquí se aproximaban a Kirkuk, a la gobernación de Kirkuk, se fueron corriendo. Eso es número uno. Porque demuestra, número uno, ¿verdad?, de que los kurdos, o el acuerdo en el cual las dos facciones kurdas en el Kurdistán iraquí llegaron a un acuerdo, ese acuerdo parece que está tambaleando. Y número dos, veo que la independencia está muy lejos para el Kurdistán iraquí ahora mismo, porque desde el punto de vista, Bagdad no se va a sentar a negociar con ellos. Yo no veo, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que haya la presión social, aunque sea por parte de los independentistas, en favor de la independencia. Veo que todavía están concentrados en poder mantener esas fronteras que actualmente tienen los peshmergas y poder prevenir, ¿verdad?, la infiltración de miembros de Daesh dentro de la región autónoma de Rojava, dentro del Kurdistán iraquí. Esa es mi perspectiva sobre lo que está ocurriendo allí. Ahora, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Siria. ¿Por qué les pongo todo este mapa amplio? ¿Por qué? Y no empiezo un video con un mapa en una zona específica. Miren, hoy día el ejército sirio controla el 65% del territorio sirio. Todas estas zonas rojas están controladas no solamente por el ejército sirio, sino también por las milicias chiíes que les apoyan, provenientes de Irak, Afganistán, Hezbollah, etc. ¿Por qué les pongo este mapa? Porque quiero que ustedes vayan a un mapa que probablemente ya haya hecho hace, ¿cuánto? 3 o 4 o 5 meses atrás. Búsquenlo. Y quiero que vean la gran diferencia de lo que controla hoy el ejército sirio, gracias principalmente a los bombardeos que ha realizado de manera efectiva el ejército ruso y también, ¿verdad?, la aviación siria. Pero quiero que vean esto, para que ustedes tengan una idea de la diferencia que podemos ver hoy de manera evidente. Y yo creo que es más evidente, y recalco y mantengo mi postura, que creo que el ejército sirio va a ganar la guerra. O sea, no la va a ganar en un contexto de un todo de que la va a ganar, pero sí va a empujar a las demás facciones dentro del país a sentarse a negociar, incluyendo a grupos terroristas, a grupos moderados, entre comillas, por Occidente, que no son grupos moderados realmente, muchos de ellos son grupos de individuos que se hacen llamar islamistas, pero que realmente muchos de ellos fueron entrenados por Estados Unidos. Ya les he mencionado en otras ocasiones, pueden buscar mi video anterior que les explico este proceso de cómo Estados Unidos entrenó a muchos de estos rebeldes y el 40% de ellos terminó entrando a grupos yihadistas, no islamistas, yihadistas y radicales, según los propios Estados Unidos, después de haber gastado más de $1 billón. De hecho, escribí eso en una columna en Diario Judío y esa columna está en el link del vídeo, está en la descripción, disculpen, del vídeo anterior, así que si la quieren ver pueden verificarla. Pero es bastante complejo lo que está pasando en Siria, pero es más que claro que el ejército sirio se ha impuesto. Ahora, vamos a hablar básicamente sobre qué está ocurriendo en Siria. Vamos a dar noticias. Vamos a lo que nosotros vinimos. Primero que nada, acá a la porción sur de Siria ha ocurrido 2 cosas muy importantes, muy interesantes. Primero, hubo hoy una maniobra muy extraña por parte de un avión IL-76 que traía armas desde Teherán a Damasco. Para los que no sepan lo que es un IL-76, básicamente un avión de carga con fines militares, un modelo de avión creado por la Unión Soviética. Es un avión que básicamente puede transportar desde tanques hasta armas, me refiero a equipo de artillería principalmente, y algo muy interesante, no se sabe el paradero, o sea, esto es mentira si dije que no se sabe el paradero del avión, pero no se ha informado si ese avión se cayó o qué pasó con ese avión, pero lo que sí se sabe es que ese avión hace aproximadamente algunas 12 horas cayó, ¿verdad? O perdió aproximadamente 5.000 pies de altura en solo 3 minutos.
Eso es lo último que he podido encontrar sobre el avión. He intentado buscar información con respecto a esto, no encuentro información realmente, pero esto es lo único que se ha informado. Sí sé que muchos de ustedes no utilizan el sistema inglés, o sea, como el resto del mundo. Lo que pasa es que solamente en Estados Unidos y Puerto Rico utilizan el sistema inglés de medición. Sé que ustedes utilizan metros. Les pido disculpas, pero si tienen dudas para saber lo que son 5.000 metros, hagan la conversión. Ahora, otra cosa importante que estaba pasando acá en el sur de Siria. Como podemos ver, al este de Azubaida vemos toda esta zona bastante clara, pero extremadamente clara y controlada por el ejército sirio. La franja, cambio de estrategia. La franja que se extendía por toda la frontera de Siria, ¿verdad? Entre la frontera de Siria con Jordania y también, ¿verdad? En parte con Irak, o la franja que se pretende realizar es básicamente crear toda una bolsa desde el este de Azukna, a través de toda la frontera también, y poder aguantar a Daesh hasta Abu Kamar y cortar el paso que tiene Daesh desde Abu Kamar con Irak. Ahora, ¿qué ha estado ocurriendo? Que a medida que el ejército sirio se ha movido, y esto lo vamos a evaluar ya mismo, se ha estado moviendo por todo el Éufrates, también los Peshmerga lo han estado haciendo. Otro cambio más de estrategia. O sea, vamos a ir por parte ahora. Pero volviendo a toda esta zona, vemos que el ejército sirio está fuerte, vemos que esa gran franja territorial que había aquí por parte de grupos rebeldes y de grupos afiliados al ejército libre sirio ya no existe. Aunque sí, quiero informarles que en esta franja territorial hay aproximadamente 12.000 refugiados, los cuales básicamente se les conoce ya, entre comillas, como los refugiados de Rukkan, que son unos refugiados, ¿verdad?, que están entre la frontera entre Jordania y Siria, y los cuales básicamente ahora mismo no tienen manera de cómo regresar a sus casas en toda esta zona porque según ellos y según organizaciones no gubernamentales, el ejército sirio y ruso no se lo han permitido. Eso es lo que se informa en esta zona del sur del país. Vamos a concentrarnos un poco de lo que está pasando en Deir ez-Zor. Vamos a acercar este mapa un poco, ¿verdad? Lo que está pasando en Deir ez-Zor, y ya nos iremos concentrando en lo que está pasando en el Éufrates posterior a esto. ¿Qué ha estado pasando? Primero que nada, el ejército sirio ha conquistado todas las zonas adyacentes al estadio municipal de Deir ez-Zor. Daesh ya no tiene presencia en Deir ez-Zor. Recalco, cero presencia de Daesh en Deir ez-Zor. Ahora, miembros del ejército sirio se han ido de Al-Husayniya hacia Alepo, y entonces este suburbio ha sido tomado, ¿verdad? Ha sido tomado por las fuerzas democráticas sirias. ¿Por qué se han movilizado varias unidades importantes? De hecho, varios miembros de las fuerzas tigre han sido movilizados de nuevo a Alepo, como ya ¿verdad? Tuvieron presencia en el pasado en Alepo las fuerzas tigres, posteriormente las movilizaron a Deir ez-Zor, y esta unidad élite del ejército sirio es increíble y ha sido muy efectiva en la guerra. Ahora, ¿por qué han sido movilizados a Alepo? Eso les dejo con un signo de pregunta porque llegaremos ahí ya. Ahora, también cabe destacar algo muy, muy, muy interesante, y es que al sur de Kusham vemos que el ejército o las fuerzas democráticas sirias, disculpen, conquistaron lugares claves como, ¿verdad? A través, ¿verdad? Disculpen por no mencionar esto, lugares claves a través del río Éufrates, primero que nada, como lo es Yadid Akudaidat, que es básicamente el hogar de Amer al-Rafdan, y Amer al-Rafdan es uno de los fundadores de Daesh en Siria. O sea que esto tiene una simbología muy interesante. Por otro lado, también cabe destacar pues, que esta zona estaba, este casco urbano estaba controlado por Daesh y ha sido expulsado. Y como vemos aquí en este mapa, vemos que al sur de Shahil, vemos que Daesh está entre el sur de Shahil y el sureste de Kusham. O sea que vemos que está fractado en dos porciones o dos pequeñas bolsas diferentes, y evidentemente se va a encontrar de nuevo el ejército sirio y las fuerzas democráticas sirias y volverán a crear una zona o una frontera de facto en toda esta región. Algo que me ha interesado mucho, y quizás no lo hemos discutido, de hecho, disculpen, no lo he mencionado, pero ya llegaremos ahí. Hay otras villas por acá que también vemos que los kurdos han liberado, ya llegaremos ahí, pero algo que me ha interesado de este conflicto es que sí han habido enfrentamientos entre el ejército sirio y los kurdos, ¿verdad? En toda esta zona, evidentemente, especialmente Al-Qasra y al norte de Maedán. Sin embargo, cuando se trata de todas estas zonas o ciudades cercanas al Éufrates, los kurdos
¿verdad? Y la coalición ¿verdad? Del Syrian Defense Forces o del ejército democrático sirio, y también el ejército sirio, han ido por Daesh, Entonces, esto demuestra que realmente ambos bandos van por Daesh. O sea, que las fuerzas democráticas sirias, al igual que el ejército sirio, van por Daesh. Y básicamente han estado combatiendo a Daesh de manera enérgica. Ahora, también cabe destacar que algo muy, muy interesante ha ocurrido al este de Shahid, y es que ustedes recuerdan el famoso campo petrolero de Omar. No sé si lo recuerdan algunos de ustedes. Pues miren, este campo petrolero ha sido reconquistado por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias y también con ayuda de varios asesores militares estadounidenses y junto también a la coalición ¿verdad? Aérea que lidera los Estados Unidos en Siria. Ahora, esto es bastante polémico porque una de las metas del ejército sirio era poder lograr conquistar, y creo que lo había mencionado en un video anterior, era conquistar Or, ¿verdad? Fortalecerse en Al-Maidin y poder moverse hacia ese campo petrolero para comenzar a aguantar a los kurdos en toda esta franja que podemos ver ahora y empujarles hacia arriba. Eso no ha sido posible. Vemos que los kurdos se han continuado moviendo hacia el norte de la base aérea de Kajara, y está cerca de Al-Qur'aya y sigue bajando y sigue hasta Salinía y creo desde mi punto de vista, por lo que estoy viendo en este mapa y la poca experiencia militar que pueda tener, ¿verdad? Creo que realmente buscarán llegar ellos hasta Bukamal antes que el ejército sirio, porque si llegan hasta Bukamal, y esto es más que evidente, podrán contener en buena parte la bolsa que está formando el ejército sirio, tanto en la frontera con Jordania como, ¿verdad? Con Irak también, y también poder aguantar esa bolsa que quiere formar el ejército sirio al este de Azukna para empujar a Daesh y comenzar a llevarlo hasta Bukamal. Esa es la meta. Ahora, primero cabe destacar que hay que limpiar toda esta zona al este de Azuar. Si se limpia toda esta zona al este de Azuar, me parece que no solamente tendrían todas las vías de acceso a nivel terrenal, ¿verdad? Para movilizar equipo de artillería y tanques si necesario para enfrentarse al ejército sirio, pero también se aguantaría el avance del ejército sirio en toda esta zona. Ahora, vamos también a mencionarles algo muy importante que ha ocurrido, y es que ¿verdad? Varias villas al este de Deir ez-Zor, como son por ejemplo Al-Haria, Al-Shakriya, Al-Neji, Yayar y Al-Fudain, han sido reconquistadas o recapturadas bueno, no recapturadas porque nunca lo habían tenido, pero han sido capturadas por las fuerzas democráticas sirias. Vámonos un poquito más al norte de la autodenominada región de Rojava. No sé si recuerdan toda esta zona, especialmente al Kamshli, al Hasaka. No sé si recuerdan que les dije que los kurdos estaban, ¿verdad? Tanto las fuerzas democráticas sirias como los YPG se estaban uniendo para poder sacar a los militares sirios de toda esa zona y poder controlar toda esa vía de acceso que controlaba Al-Kamshli con Al-Hasaka. Pues sí, mi gente, se ha ocurrido. Sí. Entonces, esto nos indica una cosa clara, que los kurdos están activos. Yo recuerdo que les había dicho a ustedes que los kurdos habían mordido un anzuelo que había dejado el ejército sirio en una porción, una pequeña franja territorial que había aquí en Astibni, para poder concentrar y poder moverse alrededor del Éufrates. Daesh le puso presión al ejército sirio, los aguantaron por un rato. Esto dio tiempo a que los kurdos mordieran el anzuelo, pero también se expandieran hacia ¿verdad? Toda esta franja o toda esta porción territorial hacia el sur del río Éufrates, y también se movilizara hacia el este de Ashadai. Entonces, pues yo dije, pues si eso ocurre, o por lo que veo no está ocurriendo, pues era evidente que, y por lo que había leído ya, los kurdos, ¿verdad? Pues básicamente intentarían reducir la presencia militar de los sirios en Al-Kamshli y en Halsaka, en este caso, ¿verdad? En la porción noreste de Halsaka. Y algo interesante es que lo han hecho todo. O sea, han reducido de manera drástica la presencia militar de los sirios en Kamshli y al noreste de Al-Hasaka. Han conectado a las principales vías vehiculares que conectan al norte del Hasaka con el sur del Kamshli, y no hay básicamente ninguna presencia en toda la franja de la autodenominada región de Rojava. Esto es muy interesante porque veo a los kurdos bastante fuertes, aunque en Alepo pues hay sus tambaleos y ya veremos por qué. Disculpen, vamos aquí
Ay, Dios mío, esta cosa no está funcionando bien. Les pido muchas, pero muchas disculpas. Ok, vemos Raqqa. Raqqa está liberada, ya lo habíamos mencionado previamente, está liberada. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Raqqa? Para los que no recuerden, pues sí, Raqqa está liberada, pero también, además de que está liberada, como les había comentado, los miembros de Daesh ¿verdad? Que provenían de países eh, eh, extranjeros o foráneos que no eran Siria, decidieron aceptar movilizarse hacia la zona de Deir ez-Zor, y básicamente pues se libró Raqqa. De hecho, hubo un informe muy interesante de una organización muy seria, de una organización que solamente se dedica a estudios de refugiados y de eventos militares y de conflictos militares en el Medio Oriente europea, la cual básicamente estima que aproximadamente más de 1000 miembros de Daesh han regresado a Europa. Algunos 60 y pico, 60 y tantos fueron o regresaron a básicamente España. Aproximadamente 400 regresaron a Arabia Saudí. Y algunos casi 200 o 300 regresaron a Bélgica. Así que seguimos atentados próximamente, y de hecho vemos que Daesh sigue haciendo propaganda en contra, ¿verdad? Utilizando la imagen de Lionel Messi, de que lo va a matar, también la foto de Neymar, algo muy preocupante, muy interesante, así que ya veremos qué ocurrirá en el Mundial de Rusia 2018. Ahora, eso es un lado. Ahora, ¿qué estaba pasando en Raqqa? Bueno, en Raqqa primero la liberación de Raqqa se ha dilatado desde el punto de vista, o sea, cuando digo que se ha dilatado me refiero desde el punto de vista de poder, ¿verdad?, ayudar a que esos refugiados regresen a sus casas. Y se ha dilatado porque básicamente el proceso de desminación ha sido bastante complicado. De hecho, ha dejado muchísimos artefactos o IEDs, o artefactos explosivos improvisados en el suelo. Y también, ¿verdad?, para poder hacer esto más organizado, se han tenido que dividir toda esta zona o el corazón de la ciudad vieja de Raqqa en distintos vecindarios nuevos en teoría, o básicamente desde el punto de vista, por ejemplo, de salud pública. Si ustedes algunos conocen sobre este tema, sabrán que los mapas, cuando por ejemplo hay un virus o cuando hay una epidemia, se dividen en ciertas regiones dentro de una misma ciudad. Pues esto es básicamente lo mismo que se ha hecho en Raqqa, y básicamente pues eso es lo que está ocurriendo en Raqqa. Vámonos a Alepo. En Alepo hay unas noticias pero muy interesantes, muy interesantes. Vemos toda esta zona al este de Canasir bastante clara por parte del ejército sirio. Ya volveremos a toda al sur de la porción noroeste que controlan grupos rebeldes y facciones islamistas y yihadistas. Pero primero vamos a Raqqa. ¿Qué está ocurriendo en Raqqa? Como les comenté, el ejército sirio ha movilizado soldados a Alepo. ¿Por qué? Porque vemos que al sur de Haritan, miembros del Frente Nusra se han movilizado y están bastante cerca del casco urbano de Alepo. De hecho, vemos una pequeña franja territorial aquí que controlan actualmente los kurdos, los cuales básicamente, es como les comenté, intentan conectar, si esto me lo permite, una mica, volver. Ok, básicamente intentan conectar los kurdos con toda esta franja territorial al oeste de Al-Bab. Sin embargo, como también les he comentado en el video anterior, el ejército sirio, que ya lo ha logrado ¿verdad?, reconquistar toda la ciudad de Sahara, pero también ha reconquistado buena porción del sur de Tadif, y también sigue moviéndose hacia el este de Bazaea. Aquí hay un punto de inflexión clave. El ejército sirio controla los 3 principales aeropuertos más cercanos a Alepo. Esto les da un respiro y un suspiro muy bueno, muy bueno. Ahora, contener al Frente Nusra, que ha estado tomando un poquito de fuerza, es una tarea fuerte, es una tarea fuerte. Por ejemplo, vemos acá, si este mapa me lo permite, vemos acá al sur de toda esta porción territorial que está acá al noroeste de Siria, controlada por grupos rebeldes, yihadistas e islamistas. Vemos que el Frente Nusra, por ejemplo, en Al-Qana, Nufaila y Lequitán, ha reconquistado estas ciudades al noreste de Hama, y también ha reconquistado a Bulafa. O sea que toda esta franja, o sea, vemos que hay un verde clarito, básicamente grupos rebeldes o grupos que no son considerados
como yihadistas, y toda esta franja territorial es verde oscuro, es Nusra. Así que vemos que al-Nusra está tomando unas medidas bastante unilaterales si las comparamos con los acuerdos, ¿verdad?, de contraataque que ha hecho en el pasado con otras entidades que combaten en Siria, pero vemos que se está fortaleciendo en esta zona. Ahora, también vemos que el Frente Nusra ha retomado lo que es el Tel Tawel, que está cercano a Abu Dhabi. Entonces, básicamente esto nos deja claro también que al-Nusra busca como crear su propia zona paralela dentro de toda esta franja, a pesar de que toda esta zona clara está controlada principalmente por el Ejército Libre Sirio, el cual básicamente es una, como dice en inglés, un puppet o una marioneta de Turquía, del ejército turco. De hecho, el Chief of Staff del Ejército Libre Sirio ha dicho que Turquía alcanzará a penetrar hasta la Tabne, lo que es verdad, esta ciudad al norte de Hama. No sé si este mapa me lo permite porque está funcionando un poco lento, pero básicamente ha dicho eso. Y también de este modo, ¿verdad?, se estima que tendrá 11 puntos controlados por reverdes en toda esta zona. O sea que básicamente los turcos quieren básicamente penetrar toda esta zona territorial, controlarla y también controlar toda esta zona territorial que podemos ver allá al norte de Siria, que ya controlan esa franja territorial junto al ejército libre sirio. También cabe destacar que el ejército sirio, mira, aquí lo podemos ver ahora bien, si está funcionando, está bombardeando a Al-Latamina y está utilizando equipo de artillería para contener al ejército libre sirio, disculpen, que se está moviendo hacia el norte de Hama. Además, informa que la presencia aérea, escuchen bien, esto es una noticia de última hora, y es que básicamente la aviación rusa va a reducir su presencia en Siria. Esto es un poco preocupante, y digo preocupante desde el punto de vista militar para el ejército sirio, porque esto ya también lo hicieron algunos 5 meses después de que los rusos intervinieran en septiembre de 2015, si no me equivoco, en septiembre de 2015 en Siria, y básicamente después tuvieron que regresar, porque ¿verdad?, hubieron pérdidas como lo fue el norte de Palmira, después de haber sido reconquistada por el ejército sirio, fue retomada por Daesh, y ahí tuvo que volver, y ahí los rusos tuvieron que volver un poco más fuertes. Esperemos que, ¿verdad?, si eso es una movida realizada por el ejército ruso, esperemos ver cuál va a ser el efecto que eso va a tener en el conflicto sirio. Llegado a este punto, ya estamos culminando. Yo creo que el sur de Siria estaba bastante claro. Este mapa está respondiendo muy lento, y les pido muchas disculpas, pero nada, solamente lo que le quería mencionar era que en Damasco un soldado ruso fue acusado, disculpen, de intentar violar a una niña en el mercado de Hamidia mientras estaba borracho y armado. Esta noticia ha sido bastante interesante en Siria recientemente, y quería compartirlas con ustedes. Si este mapa me lo permite, quiero que vean algo, y es el este de Ghouta. Al norte de Homs no vemos ningún cambio significativo, pero quiero que podamos ver el este de Ghouta. ¿Por qué quiero que vean el este de Ghouta? Porque el este de Ghouta oficialmente ha sido asediado. Y no solamente ha sido asediado, sino que por primera vez en las pasadas semanas se ha permitido que entrara ayuda a Kafpatna, ¿verdad?, también para apoyar principalmente a las 40.000 personas que viven, aproximadamente las 40.000 personas que viven en Duma, Kafpatna y toda esta franja territorial. Toda esta zona asediada ya ha sido oficialmente, y de hecho podemos ver que esto lo perdí de vista, pero ahora que lo veo me doy cuenta, ya Damasco tiene rutas de acceso directas a Alepo, tiene toda la zona del sur de Jirista libre, o sea que si logra penetrar hasta Jirista, Duma es cuestión de horas en caer, así que los rebeldes tendrán que movilizarse hacia Kafpatna y toda esta franja territorial que vemos aquí, pero toda esta zona ya está básicamente asediada. Vemos que el ejército sirio va a penetrar toda esta zona. No me sorprendería si en las próximas 2 semanas vemos cambios significativos en toda esta zona, pero cambios significativos serios. Y nada, esto es básicamente lo que está ocurriendo en Siria hasta ahora. No vemos ningún cambio de envergadura en el sur de Siria, todo está igual. Creo que realmente, por lo que he estado leyendo, los cascos azules en el 5%, ¿verdad?, que Israel le otorgó
a las Naciones Unidas para que tuvieran una zona desmilitarizada con Siria, ¿verdad? En donde hoy, de hecho, están presentes los cascos azules. Creo que han hecho un esfuerzo bastante bueno a la hora de mantenernos, o sea, no mantener alejado al ejército sirio de los altos del Golán, pero han hecho un trabajo bueno a la hora de poder mantener un balance y no de parcializarse en favor de un bando o del otro. Y esto ha salido un informe, creo que es realmente un informe serio. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita, compartan este video en internet, en su Facebook, en su Twitter, en cualquiera de sus redes sociales. Allá abajo les dejo el link también de la columna más reciente que he publicado, de las páginas de internet en las cuales básicamente tengo un blog y otras páginas de internet que también pudieran ser de su agrado con noticias recientes. Gracias a todos por el apoyo. Estoy muy feliz de poder estar de vuelta. Gracias. Y un saludo a todos desde Washington, D.C. con mucho frío. Y espero que estén bien. Muchas gracias. Muchas cosas buenas. Y que tengan un buen día, buena tarde o buena noche, ya sea a la hora que estén viendo este video. Muchas gracias.